es quien está sumamente activo y utilizando diferentes personas para llevar a cabo los planes y la buena voluntad del Padre sobre la tierra. Y bueno, y eso sigue siendo igual hasta el día de hoy. El Espíritu Santo sigue estando muy activo, usando a las personas, a su iglesia, para bueno, llevar adelante eh, ¿Y el testimonio de Cristo. sabes qué es lo bueno? Que estos capítulos tan emocionantes y emotivos y cargados bueno, de desafíos que hay en el libro de los Hechos, siguen siendo una realidad en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia, porque hoy estamos viviendo capítulos del libro de los Hechos del Espíritu Santo desafiantes, emocionantes, con grandes desafíos. La iglesia alrededor del mundo está viviendo muchas cosas, sigue predicando el Evangelio, se levanta la oposición, vemos la gloria de Dios, somos guiados por su Espíritu Santo. Así que bueno, está bueno leer cómo vivieron ellos estas circunstancias, porque de ellos podemos sacar ejemplo y aprendizaje y enseñanza para lo que tenemos que vivir nosotros hoy, que son unos capítulos que se van poniendo intensos también Muy intenso. en la historia del cristianismo, porque cada vez estamos más cerca de la venida de Cristo. Sí, exacto. Recordemos escatológicamente, hablando en cuanto a los tiempos de Dios, se nos ha revelado que cuanto más cerca estemos de la venida de Cristo por su pueblo, por su iglesia, bueno, va a haber un aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Esa iniquidad que se va a manifestar a pleno luego que la iglesia sea arrebatada en la figura del anticristo, el falso profeta. Bueno, ese misterio, esa trilogía de iniquidad, eh, bueno, ha venido estando activa a lo largo de toda la historia del hombre y cada vez está, bueno, más intensificada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pero vamos a orar, vamos a entrar en el libro de los Hechos. Gracias, gracias Yeda, qué lindo verle las caras, pastores, se les extraña. Y sin duda que nosotros también extrañamos muchísimo a la congregación. Los domingos, además de que tenemos el horario acotado, bueno, realmente pasa muy rápido esa Pasa hora. rápido, no podemos charlar porque bueno, hay que terminar e irse. Y también hay unos cuantos que están por motivos de salud, han decidido no, todavía no congregarse. Entonces hay caras como Ieda, por ejemplo, que hace más tiempo que no nos vemos, y otros hermanos que también, Y pero que justo el día que fuimos a verla, ella estaba saliendo, ¿verdad? saliendo para Entonces, una bueno, diligencia, bueno. pero damos gracias a Dios que podemos tener este medio para estar conectados. Vamos a orar y vamos a entrar en el libro de los Hechos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos como iglesia para estar juntos, unidos y compartiendo de tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados y ruego que en esta hora, Padre, el Espíritu Santo nos renueve físicamente, espiritualmente también. Que en esta hora el Espíritu Santo renueve nuestra mente, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que vamos a leer. Gracias Dios por tu iglesia reunida, gracias por cada hermano, por cada amigo que está conectado a esta transmisión y oro, Padre, para que tú nos concedas este tiempo que sea un tiempo de bendición para nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos, Dios. Gloria, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Mary Olivera, Dios te bendiga. Bienvenida. Vamos al capítulo 22 del libro de los Hechos. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 22, porque la semana pasada leímos hasta el versículo 21. Y leímos la mitad de ese capítulo 22 porque allí vimos el discurso, la defensa que presenta el apóstol Pablo luego de haber sido tomado preso allí en Jerusalén. Eh, si lo recordás, en el versículo 21 él estaba en el templo y ahí se arma todo un alboroto y vienen los soldados romanos y bueno, hay toda una situación de confusión, de alboroto, hasta que, bueno, Pablo puede
dirigirse hacia el pueblo y ahí él aprovecha a presentarles su testimonio. Es impresionante, ¿verdad? Cómo él tiene esa claridad, esa luz para claridad de pensamiento, para aprovechar ese momento, no para despotricar con la gente, no para ponerse Buscar la justicia a las injusticias que estaba viviendo y siendo acusado. o hacer amenazas o vaya a saber que no, no, no. Él aprovecha el momento para predicar de Jesús, para hablar su testimonio. Bueno, ahí Y tenemos un gran ejemplo que de oportunidades bien aprovechadas para nosotros hoy. bien, y entonces cuando él está dando su testimonio, él llega al versículo 21 donde él dice que Dios le habla y le dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y es en ese momento donde los ánimos explotan y él ya no puede seguir compartiendo su testimonio de fe, porque obviamente el pueblo judío, principalmente no los judíos cristianos, sino los judíos, los fariseos, los saduceos, es decir, eran muy celosos y para ellos los gentiles eran personas de segunda, es decir, que no tenían oportunidad para ser parte del pueblo de Dios a menos que se judaizaran, a menos que se circuncidaran y empezaran a observar las leyes del judaísmo. Entonces ahora aparece Pablo les habla de que se le apareció Jesús y todo eso, hasta ahí no había ningún problema, pero cuando les dice que el mensaje de esperanza, Dios le dice que lo empiece a llevar a los gentiles, a las personas que no son judías, eso fue demasiado. Y ahí es que comienza todo el alboroto del versículo 22. Vamos a leer versículo 22 al 30. ¿Te animás a leerlo? Sí. ¿Querés que lo lea yo? Lo tengo distinto. La multitud escuchó, es lo mismo, sí. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron y arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Querían averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Versículo 28. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes. Y me costó mucho dinero, Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. El 30. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Muy bien. Capaz que cerramos un poco la ventana. Eh, bien, lo que hay para decir a grandes rasgos en estos versículos. Normalmente siempre hablamos, y es una enseñanza bíblica, de que el cristiano obviamente debe de obedecer a las autoridades civiles. Estamos de acuerdo en eso. Y que, bueno, debe respetar, ¿verdad?, la sociedad y las normas de la sociedad en la cual vive, mientras esas normas no contradigan eh, las normas de Dios, ¿verdad? Es decir, ahora, el punto es que aunque somos llamados a mostrarnos obedientes, sumisos, no revoltosos,
lo cierto es que como personas que integramos una sociedad, no solamente tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Y eso es lo que Pablo está sacando a relucir en este momento. Él tenía privilegios legales por causa de ser un ciudadano romano y eso es lo que él está sacando a la luz en medio de este momento que le estaba tocando vivir. Eh, Él dice allí que él es ciudadano romano por nacimiento, entonces o su papá o su abuelo o compraron la ciudadanía romana o hicieron algo muy valeroso que y que eso hace que el imperio otorgara la ciudadanía romana a esas personas que se destacaban en algún beneficio para el imperio, y por eso lo era de nacimiento. Entonces, él lo que está haciendo es recurriendo a sus derechos, a sus derechos que tenía como ciudadano. Entonces, cuando hablamos del creyente como, al igual que como cualquier ciudadano, de, tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Y no es malo cuando el cristiano quiere reclamar sus derechos. Obviamente, no estamos hablando de reclamarlo a punta de violencia, no, estamos hablando de seguir manteniendo la identidad cristiana, como decíamos el martes, pero bueno, son mis derechos. Es lo que la ley de mi país, de mi ciudad, de mi sociedad me otorga como derecho y está bien que yo los reclame. Ujú. Y fue muy oportuno el que reclamara esos derechos porque estaban a punto de agarrarlo a latigazos, ¿no? Es cierto, es cierto. Eh, Seguimos. Bueno, ahí lo iban a golpear. Él reclama algo de lo que ya hablamos. Entonces, bueno, cambia la situación. Capítulo 23, versículo 1. Recuerden que si tienen algún comentario, lo pueden dejar en el chat y en la medida que lo vamos viendo, lo vamos leyendo. Capítulo 23, versículo 1. Esto ya es reunido ese concilio, ¿verdad? Mirando fijamente el concilio supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hablarás mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió el concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que le ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Bueno, ahí está ese encuentro, ¿verdad? Ese grupo de personas fueron los mismos que mandaron matar a Jesús, mandaron apedrear a Esteban, mandaron encarcelar a Pedro y luego lo querían matar y Y le mandaron dieron las matar. cartas a Pablo para que fueran a matar a los cristianos.
Así, ese mismo grupo de personas. Y ese sumo sacerdote que ocupaba dentro del judaísmo es la posición más importante, es como el representante de Dios. Ananías, históricamente sabemos que era una persona muy mala, por eso en cierta manera Pablo también ahí lo llama de pared blanqueada, como dice Reina Valera, o hipócrita o falso, como dice esta versión. Es decir, una persona muy mala que unos años después va a ser asesinado. Eh, y bueno, qué feo es tener líderes así, ¿verdad? Pero quedémonos con la experiencia en esta historia, porque hay mucha discusión acá, que no vamos a entrar nosotros en eso porque tampoco nos va a aportar mucho. Hay mucha discusión, en primer lugar, de qué quiso decir realmente Pablo cuando dijo no me di cuenta que era el sumo sacerdote, porque obviamente que Pablo lo conocía por causa de su pasado. Eh, Algunos dicen, bueno, hay diferentes hipótesis, no vamos a entrar en eso porque no nos aporta mucho. Y lo otro es, hay una gran discusión en que si Pablo hizo bien en tirar esas palabras que generaron esa contienda Una entre leñita al fuego, una tiró. leñita al fuego. Bueno, cada uno que lo lea y tenga la opinión personal que crea La que verdad que Pablo estaba en una situación difícil también. Él dio su testimonio, pero estaba viviendo sí. De en, cualquier manera, en un horno. creo que no vamos a sacar mucho para nuestra vida hablando de esas cosas. Pero sí me encanta lo que sucede en el versículo 11, porque en el versículo 11 dice que se le aparece el Señor a Pablo y el Señor le transmite una palabra. No es la primera vez que Jesús se le aparece a Pablo, se le apareció en el camino a Damasco, se le aparece cuando Pablo estaba en Corinto y se le aparece en algunas oportunidades más y se le aparece en este momento. Y Jesús, bueno, eh, viene con un mensaje que es un mensaje muy completo. En primer lugar, Jesús le transmite ánimo, ten ánimo. Es decir, esas palabras viniendo de Jesús nos dicen mucho, ¿verdad? En segundo lugar, Jesús le habla sobre su futuro, ¿no? Es decir, diciendo, bueno, hay un futuro para vos. Esto no termina acá. Vos vas a llegar a Roma y vas a dar testimonio de mí en Roma, como realmente pasó. Entonces, de alguna manera, frente a ese momento de tanta oscuridad, Jesús viene a darle un poco de luz, un poco de dirección, un poco de rumbo, ¿verdad? Es decir, viene a mostrarle que el Señor, por encima de que en la tierra todo se estaba sacudiendo para Pablo, en el cielo, bueno, todo estaba siendo parte de un plan que Dios estaba llevando adelante. Y eso me parece muy interesante para nosotros también, porque nosotros también hay momentos que atravesamos situaciones o tiempos o días o horas donde donde sentimos que el piso se nos mueve, ¿verdad? Y parece que se nos viene la noche y no hay una Y la salida. soledad de la prueba, porque uno cuando está pasando por una prueba, como estaba pasando él o la que cada uno tenga que pasar, por más que esté rodeado de familia o hermanos y haya gente orando, uno se siente solo. Bueno, esto me está pasando a mí. Y el saber que no estás solo. Jesús está contigo. Dios sigue estando al control, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo poderoso, Dios no Dios está ignorando lo que te está sigue pasando. estando a nuestro alrededor, como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, aún en momentos que decir, bueno, estás y acá no sé qué va a pasar, el Señor está con nosotros dándonos aliento y bueno, y en este caso literalmente vino Jesús a darle aliento, a darle ánimo y a mostrarle qué venía después. Y pensando un poquito en esto, esa realidad de la presencia de Dios con nosotros, espectacular. Y eso era lo que Pablo estaba experimentando. Y también en las palabras de Jesús, no solamente el hecho de que Jesús le está mostrando que hay todavía un camino por recorrer, sino que también Jesús en cierta manera responde indirectamente
responde a la gran duda que nosotros mismos hablamos de ella, era de si realmente Pablo tenía que ir a Jerusalén o no. Porque cuando Pablo decide ir a Jerusalén, inmediatamente todo el mundo empieza a decirle, no, mira que cuando en Jerusalén te esperan cosas malas y no vayas. Y él mismo dice, pero ustedes me quebrantan el corazón. Y nos quedábamos con esa pregunta, ¿sería que Pablo tenía que ir a Jerusalén? ¿No hubiera sido mejor que él no hubiera ido para evitarse toda esta situación? Ahora Jesús, en las palabras que le transmite en ese versículo 11, responde claramente a si Pablo hizo bien en ir o no. Porque ahí Jesús dice, así como has sido mi testigo en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Entonces Jesús está validando lo que Pablo hizo cuando fue apresado, de tener ese momento de dar su testimonio a todo el pueblo judío que se había reunido en contra de él. Entonces vemos que en las palabras de Jesús eh, está validado, es decir, fue correcto. Está bien, lo que Pablo hizo fue correcto, aunque humanamente nos parece que no, pero a los ojos del Señor sí. Y Jesús ahora le dice, bueno, como lo hiciste en Jerusalén, lo vas a hacer en Roma también. Entonces, esos días no eran los días finales de Pablo, todavía había un camino por recorrer, ¿verdad? Y bueno, son dos frases, pero son dos frases muy profundas. Y eso también es importante. Cuando nosotros le permitimos a Jesús hablarnos, las palabras de Jesús van a tener un contenido. Las palabras de Jesús van a llenar nuestra vida, van a llenar nuestro corazón. Las palabras de Jesús van a venir para traernos luz. Las palabras de Jesús es la Biblia, la palabra de Jesús vienen a través de la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, cuando Jesús nos habla en un sentido específico, lo que algunos llaman la palabra rema, la que se te hace carne, la que te impacta de una manera especial, eh, bueno, sin duda que no son palabras vacías. ¿Está bien? Entonces, y algo más. No sé si me están empujando. Algo más. No sé si me están pegando por abajo de la mesa. No, no te estaba Ah, pegando, tacha. solo tenía razón. Así como decimos esto, también decimos lo siguiente. Había algo que Pablo no sabía, y es que la cosa se iba a poner más oscura. Pero Jesús sale al cruce antes y le da esa palabra de ánimo para prepararlo para las cosas que van a venir después. Y eso también es importante, porque nosotros muchas veces, antes de que pasen las cosas, eh, Jesús sale a nuestro cruce, trayéndonos, hablándonos a través de alguien, poniéndonos, haciéndonos escuchar un mensaje o algo, y nosotros tenemos que siempre estar atesorando y guardando nuestro corazón, porque sin duda que esa palabra que llega a nuestras vidas en un momento determinado, vienen con un propósito y tal vez tengan mucho que ver con lo que vas a vivir a la hora siguiente, al día siguiente. Entonces, no podemos estar frente a la palabra de Dios con una actitud distraída, porque tal vez estamos dejando pasar ese consejo que nos va a ayudar a superar alguna situación, alguna prueba, algún desafío que nos venga más adelante. Jesús se le aparece a Pablo, le dice, ten ánimo, todavía hay un camino por recorrer. Y inmediatamente, al día siguiente, a la mañana siguiente, dice el versículo 12, a Pablo se le revela que había un grupo de 40 personas que habían hecho un pacto, habían hecho un juramento de que no iban a comer nada y no iban a beber nada hasta que no mataran al apóstol Pablo. Qué lindos nenes. Lo leemos, versículo 12 al 35.
A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices de la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio, aparenten que quieren examinar su caso más a fondo, nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó: el prisionero Pablo me llamó, me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿qué es lo que me quieres decir? El sobrino de Pablo le dijo: unos judíos van a pedirle a usted que lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino listos para tenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Pablo es enviado a Cesarea. Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador: de Claudio Lisias a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano, entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envió a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antípatris. A la mañana siguiente ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea lo presentaron ante el gobernador Félix, le entregaron la carta, el gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. Decime cuándo paró. Hasta el final, sí, sí. Dale. De Sicilia, contestó Pablo. Yo mismo oiré tu caso. Cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Muy bien. Ahí tenemos esos 40, ese complot de estos 40 hombres y bueno, de las autoridades, de algunos de los sacerdotes. Y bueno, sin duda que saber que hay 40 personas que están ensañadas a ese punto para matarte no es una buena noticia. Por eso es tan relevante la visión de la noche anterior donde Jesús se le aparece y le dice: bueno, tené ánimo, vamos a ir a Roma para que prediques de mí. Entonces, bueno, eso le quita un poco de dramatismo a todo lo que se iba a enterar Pablo al día siguiente. Y en cierta manera también vemos el favor de Dios en la disposición del, del soldado romano al enviar a Pablo con un ejército, ¿verdad? Es decir, un montón de hombres para defenderlo y protegerlo de cualquier ataque. Es decir, este Claudio Lisias podía haber dicho al sobrino de Pablo: no, no, esos son pavadas tuyas, no te creo. Pero no, este hombre creyó
y tuvo la mejor disposición por cuidar de la vida del apóstol Pablo. Entonces vemos también ahí ese, El favor y la gracia de Dios, el ¿no? favor y la gracia de Dios, haciendo que la vida de Pablo no corriera ningún riesgo. Y es llevado a la ciudad de Cesarea. En Cesarea se acuerdan quién vive, Felipe con sus hijas, pero bueno, allí en esa ciudad él va a estar preso algunos años allí. Hay una foto que quiero mostrarte que es la del tercer viaje misionero de Pablo, y si ves en la parte derecha inferior vas a ver la ciudad de Jerusalén, y la ciudad que está inmediatamente arriba es la ciudad de Cesarea. Es decir, estaban allí cerca. No recuerdo exactamente la cantidad de kilómetros que hay de una ciudad a otra, pero creo que eran 90 kilómetros o algo así. Pero bueno, no recuerdo exactamente, pero bueno, estaban allí cerca. Y bueno, esa es la situación de Pablo llegando a Cesarea. ¿Hay algo que quieras agregar de esta parte? Bueno, que aunque veamos que las circunstancias son difíciles, saber que cuando somos hijos de Dios, Él está al control. Y, y buscar del Señor qué es lo que tenemos que hacer. Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén, a pesar de que la gente le decía, según la lógica, no tendrías que ir, o siento que te va a pasar algo tremendo. Pero cuando nosotros somos guiados por el Señor y estamos en sus planes y en sus propósitos, todo tiene sentido. Y si había algo que Pablo quería era ser útil en las manos del Señor. Exacto. Vimos que en una de las cartas que él mandó decía, bueno, si yo me muriera sería lo mejor porque iría a la presencia del Señor, que es lo que quiero, pero si puedo ganar almas, si puedo servir y ser útil, también es lo que quiero. Así que las dos cosas me son ganancia. Eh, Pablo estaba enamorado de Jesús y de servirle, por eso estaba dispuesto a obedecerle. ¿Qué tanto amamos al Señor? ¿Amamos más al Señor o a nuestras comodidades? Eh, Vivimos en un cristianismo actualmente de que sea, sobre todo en Occidente, ¿no? En Oriente más o menos viven como, como Pablo. Eh, pero lo que reclamamos son promesas y comodidad, las bendiciones. Y está bueno porque son promesas que están en la palabra, pero tenemos que entender que como hijos de Dios, también tenemos que decirle, Señor, heme acá, yo te quiero servir. Y eso muchas veces tiene un costo en la sociedad. Sí, otra de las cosas que nosotros vamos a empezar a ver ahora, que no significa que Pablo no lo hubiera hecho antes, porque sabemos que lo hizo, pero ahora va a ser de una manera más marcada, es el hecho de que vamos a ver que Pablo va a empezar a tener la oportunidad de compartir su testimonio de fe con gobernadores y reyes y hasta con el emperador, ¿verdad? Cuando sea llevado a Roma. En cierta manera eso también es anunciado en la palabra cuando, bueno, dice que algunos llevarán su testimonio a reyes, llevan siendo presos. Bueno, el punto es que vamos a ver que Pablo va a entrar en una dimensión diferente de su ministerio, y bueno, es a través de este camino de la prisión. Entonces, yo creo que en esto lo que tenemos que aprender es lo siguiente. eh, Dios siempre tiene buenos planes para nosotros y su voluntad es perfecta, y a veces esos buenos planes y esa voluntad perfecta nos van a llevar a lugares increíbles, pero a veces los caminos por los cuales llegamos a esos lugares
no son los mejores, ¿verdad? Estábamos charlando con Abby hoy de mañana acerca de José, ya está leyendo el Génesis El caso de José es un y caso dice, igual a qué este. impresionante José todo lo que tuvo que pasar, hasta dónde, o sea, Dios lo quería llevar al top, pero para llegar ahí tuvo que sufrir la traición y la violencia de los hermanos, de las personas a las que trabajaba con honestidad, la traición y el olvido, el mal pago de sus compañeros de prisión, pero en su corazón él siempre confió en Dios. Y eso es lo que a Dios le gusta. Exacto. Cuando nosotros confiamos en Él. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando estamos en una circunstancia difícil, decimos, Dios a mí no me escucha. Si estoy pasando esto es porque Dios se olvidó de mí. No digas eso. Retíralo de tu boca. Decirle, Señor, vos estás conmigo. Yo lo sé. Yo sé que vos me amás y confío en ti. Sé Amén. que vos vas a cumplir tus planes en mí. Exacto. Estamos hablando realmente en un nivel de madurez cristiano importante, ¿verdad? Es decir, estamos viendo ya en la vida del apóstol Pablo, este, bueno, un ejemplo de madurez a la cual todos deberíamos de aspirar. Porque, a ver, todos con mucha alegría recordamos aquel pasaje que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, ¿quién de nosotros podría decir, bueno, me metieron preso, bueno, estoy preso, estoy encadenado, estoy en la situación que estoy, bueno, va a ayudar a bien? ¿Cuál es el bien? Que voy a poder predicar el Evangelio a personas que de otra manera no llegaría. Y bueno, y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Y él estaba contento de que así le sucediera. Entonces, vemos que todavía tenemos un largo camino para recorrer en esto de avanzar hacia la madurez espiritual. Pero si me das unos minutos, no quisiera quedarme solamente en este capítulo 23. Me gustaría avanzar un poquito en el 24, porque hemos llegado al punto donde Pablo está preso en la ciudad de Cesarea. Hay un gobernador llamado Félix, que era una mala persona también, muy corrupta. Estaba casada con Drusila, creo que se llama, su esposa, que era una muchacha que no llegaba a los 20 años. Eh, y bueno, ellos ahora van a escuchar a Pablo predicarles del Evangelio. ¿Sabes qué me parece también interesante de esto? Con toda la descripción que vos haces de esta persona, eh, a veces en la política, ¿verdad? O gente como él que llega de malas maneras y que al llegar al poder hacen cosas horribles y que uno dice, bueno, Dios va a hacer justicia. Y sin embargo el interés del Señor es siempre el mismo, que conozcan Que que hay un conozcan. Salvador para poderse arrepentir y ser salvos de la condenación eterna a las que están Sí, expuestos. exacto. Dios no hace acepción de personas y quiere llegar a todos los lugares de la sociedad. Sí, exacto. Y por ejemplo, en el caso de Drusila, la esposa de Félix, ella no lo sabe, pero creo que unos pocos años después ella va a morir eh, en lo que fue la erupción del Vesubio, esa erupción volcánica que tapó la ciudad de Pompeya. Ella va a morir ahí unos poquitos años después. Así que eh, si rechazó el mensaje de Cristo, bueno, tuvo la oportunidad de salvarse. Después fue ya decisión de ella, ¿verdad? Capítulo 24, versículo 1. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, este hombre corrupto, pared blanqueada, hipócrita, Para un poco, habrán comido después los 40 hombres, murieron de hambre. Porque no iban a volver a comer, juraron que no iban a volver a comer hasta que no mataran a Pablo. Así claro, que, tenemos que entender que ellos se juramentaron ante Dios, ¿verdad? Es decir, ahora, echa la ley, echa la trampa, dice, porque es una pregunta que en las enciclopedias, en los diccionarios bíblicos aparece. Algunos dicen que el sumo sacerdote
tenía La la autoridad. autoridad para declarar nulo una promesa hecha a Dios. Es decir, cosas de hombre, ¿verdad? Ujú. Sigamos. La Biblia, ¿qué es lo que dice? Que lo que le prometas a Dios lo cumplas. Y si no lo cumplís, es pecado. Que mejor no es prometerle nada, ¿verdad? Es decir, tengamos cuidado con eso también. Hechos 24, versículo 1. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, Su Excelencia, le estamos muy agradecidos. Qué amoroso. Bueno, sabemos que los judíos no pensaban así de los romanos, ¿verdad? Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones, versículo 8, si lo interroga usted mismo. Entonces los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara y Pablo dijo, yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años, por lo tanto presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar de que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan, pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo. Lo hablamos la otra vez diciendo que era uno de los motivos por los cuales Pablo venía a Jerusalén, y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Recordemos que en Asia, en el primer viaje, lo apedrearon en una de las ciudades y lo dejaron como por muerto. Después lo andaban persiguiendo de ciudad en ciudad. Y cuando, bueno, él estaba en... bueno, eso. Versículo 20. Pregúntenle a estos hombres que estaban aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Y ahí debe estar apelando a lo que él dijo, trayendo ese palito que incendió más la llama entre fariseos y saduceos. Bien, allí están las palabras del apóstol Pablo defendiéndose delante del gobernador Félix en la ciudad de Cesarea. Hay un par de cosas de las que se le acusa. En primer lugar, cuando dicen nazareno, allí en el versículo 5, es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Esa expresión es una expresión despectiva. Recuerden que hay uno de los discípulos de Jesús, Natanael, creo que fue, que cuando se le habla de Jesús que había salido de Nazaret, él dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Es decir, había un concepto de que no había nada bueno que pudiera salir de Nazaret. Y entonces la expresión, los nazarenos, es una expresión despectiva, ¿verdad? Es decir, como diciendo,
eh, de ahí, de ese lugar horrible. Y luego también eh, esta versión dice, o Reina Valera dice, en ese versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones. Eh, Esa era la idea de los cristianos, ¿verdad? Así que eran alborotadores, que eran una plaga. Y lamentablemente es una idea que hasta el día de hoy Hace poquito tiempo alguien se refirió a los cristianos en Uruguay con el mismo adjetivo, así que bueno, qué honra. vemos que no es nada nuevo este espíritu anticristiano. Ya lo vemos en las palabras de la Biblia, hasta con la misma expresión, y la vemos 2000 años después. Y la seguiremos viendo, esa es la realidad. Ahora, me gustó mucho lo que leí en un comentario. Esto es más que apunta más a un mensaje, pero me gustó mucho para comentarlo hoy. Dice, los cristianos son una plaga hasta que las cosas se complican. El rico, en el pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 19, aquel que rechazaba al mendigo, dice, le suplicó desde el infierno a Abraham que enviara a Lázaro a visitar a sus hermanos y les testificara. Es decir, me encantó el pensamiento porque, ¿qué pasa? Los cristianos son una plaga Hasta que hasta que precisás que oren por él. precisás que oren por vos, precisás que intercedan porque tu matrimonio se está viniendo a pique, porque perdiste el trabajo y no tenés para comer y entonces vas a buscar la canasta de la iglesia, porque te dejaron en la calle y no tenés de dónde dormir y vas a pedir. Es decir, y estoy hablando de las cosas del mundo natural. Sin duda que también las personas cuando tienen ese encuentro, esa realidad en el mundo espiritual, donde se dan cuenta de que, bueno, se les está terminando la hora. ¿Cuántos políticos y políticos de alto nivel eh, que siempre se mostraron tan ateos, cuando llegan a esa edad donde ya saben que en cualquier momento van a partir, empiezan a tener un discurso más Amistoso con amistoso Dios. con Dios. Antes Dios y los que creían en Dios eran plaga. Ahora, bueno, Dios y Si hay si hay Dios, bueno, a ver, ¿qué somos? El punto es que no es nada nuevo. ¿Está bien? Así que no te sorprendas. Si te tratan como una plaga hoy y mañana te buscan para pedirte un consejo, para pedirte favor, para pedirte ayuda, bueno, no, Hacé como Pablo y aprovecha la oportunidad. no es nada nuevo. Así como Pablo, predicarle de Cristo, mostrar el amor de Dios y bueno, listo. Ya Porque está. para eso estamos, ¿verdad? Exacto. ¿Está bien? Es como el dicho ese famoso que ya lo hemos mencionado, todos son ateos hasta que empieza a caer el avión, ¿verdad? Ahí cuando, obviamente que nunca tuve esa experiencia ni quiero tenerla, pero me imagino que debe ser un momento tan Espantoso, por favor. espantoso que bueno, este, eso puede llegar a suceder. Esta es la conversación, la defensa que Pablo tiene ante Félix, pero él también tiene una conversación más privada con este hombre. Versículo 22. En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, ¿sí? Con el cristianismo, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición, entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía, mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba llamar muy a menudo y hablaba.
y habla, somos Lo cinco. cortés no quita lo valiente, Y ¿verdad? hablaba con él. Pasaron 2 años así, 2 años, y Félix fue sucedido por Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Bueno, podríamos hablar mucho sobre esa actitud este, de este hombre Félix, ¿verdad? Él está entre dos, entre dos caminos. Obviamente que hay una inclinación hacia el mensaje cristiano que Pablo le está transmitiendo. Dice que estaba familiarizado, así que se ve que a él le interesaba escuchar de Jesús y que ya había escuchado, de hecho fue a pedirle que le contara más, le gustaba escuchar de Jesús. Pero por el otro lado, su posición dentro del imperio No como tomaba una gobernador, decisión. su corazón corrupto porque esperaba que Pablo lo sobornara, ¿verdad? Y esa intención de quedar mejor con los hombres que con Dios, bueno, obviamente pesaron más que la decisión de consagrarse y volverse completamente al Señor. Una lucha que seguimos viendo en la gente hoy en día, ¿verdad? Hay mucha gente que, por un lado, sienten esa inclinación hacia Dios, sienten que el Evangelio es real, pero por el otro lado no están dispuestos a dejar otras cosas, y bueno, y ahí se hace infructuoso el mensaje de salvación. Es interesante lo que dice la Biblia acerca de las cosas de las cuales Pablo le habla. En primer lugar, Pablo le habla de la justicia, es decir, lo que Pablo está haciendo es eh, haciéndole ver que el pecado de su pasado, el pecado cometido hacia ese momento, era algo que lo estaba condenando y que él necesitaba en Cristo encontrarse con la justicia de Dios para estar en paz con Dios. Es interesante también que le habla del dominio propio, mostrándole que además de necesitar la justicia de Dios para resolver el tema de su pecado pasado, bueno, en su vida presente, él necesitaba rendirse a la obra del Espíritu Santo y apartarse de todas aquellas obras de la naturaleza carnal. Y también el tercer argumento es cómo Pablo le muestra hacia el futuro y bueno, le muestra esa realidad que todos conocemos de ese juicio venidero y que es, bueno, como un aliciente, un estímulo para, bueno, no tomar las cosas a la ligera y prepararse para lo que sabemos que vendrá. Entonces vemos que en la enseñanza de Pablo, Pablo le habla tanto del pasado, del presente como del futuro. Y está bueno tenerlo nosotros como un modelo a la hora de compartir con otras personas el Evangelio. Y con esto sí creo que hemos llegado al final de lo que en esta noche quería comentarles. ¿Hay algo de esto que hablamos que quieras decir? No, creo que ya hemos. Ya hemos dicho todo. Yo Bueno, dije todo lo que tenía para comentar. bueno, un abrazo grande para Sonia González, que está allí, Patricia Portela, Dios te bendiga. Gracias por los saludos y los comentarios. Eh, Muy bien, quedamos en el capítulo 24. El jueves que viene, si Dios quiere, vamos a comenzar el capítulo 25 del libro de los Hechos. Y en este punto ya ha pasado 2 años. Pablo ha estado preso en la ciudad de Cesarea. Su prisión ha sido un poco, es decir, más ligera, pero está preso. Y bueno, ahora él se va a encontrar con otro gobernador, Porcio Festo, y ante él va a tener la oportunidad también de presentar su testimonio de fe. Y en este caso no solamente delante de Porcio Festo, sino también delante de un rey y una reina que van a estar escuchando a Pablo predicarles del Evangelio, ¿verdad? Y él mismo dice,
Casi. Casi, casi se convierten, ¿verdad? Pero bueno, Qué rabia que te debe dar que te digan casi me convierto. no sé cómo Porque tomarlo eso, ¿verdad? O es te algo tan, convertís o no te sí, convertís. claro, ¿no? Pero bueno. Bueno, muy bien, eso lo veremos a partir de la semana que viene, si Dios quiere. Si te quedó alguna duda de lo que estuviste escuchando o algo de lo que dijimos no quedó claro, escribinos y en lo posible estaremos contestándote. Pero ya estamos muy cerca, ¿verdad?, del final del libro de los Hechos, así que te animamos a no perderte, no perder el hilo. Lamentamos que Bélgica y Víctor Hugo hoy no pueden estar por problemas técnicos, la tablet se les rompió, pero bueno, no te lo pierdas y, y bueno, creo que vamos a ser muy bendecidos por la palabra del Señor. Y recordá que cuando termina el libro de los Hechos, de todas las cartas del apóstol Pablo que están en la Biblia, hemos elegido la carta que él le escribe a la iglesia de Éfeso. Es una carta que todavía en la historia cronológica que estamos leyendo, todavía no la escribió, porque él la va a escribir cuando esté preso en Roma. Después de estar en Cesarea algún tiempo preso, lo van a enviar a Roma. Todo el viaje es una historia que la vamos a leer también. Y estando allí preso en Roma, él escribe 4 cartas a la iglesia de Filipo, a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, que es la que vamos a leer, y la otra, la carta personal a Filemón. Son las 4 cartas que él escribe estando preso allí en Roma. Ya vamos a llegar a ese momento y luego que terminemos el libro de los Hechos, vamos a leer, si Dios quiere, la carta a los Efesios. ¿Está bien? Bueno, ¿querés orar para terminar? Una Sí, oración breve. oramos entonces. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos seguir alimentándonos y renovándonos en tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, tu palabra que tiene propósitos, que fue enviada, Señor, con una intención, esté trabajando en nosotros a través de tu Espíritu Santo, en cada corazón, Señor. Que tú nos moldees, que tú nos prepares eh, para entenderte, para confiar en ti, para servirte, para saber cómo actuar en cada circunstancia. Amado Dios, gracias, gracias porque tú estás con nosotros en todo tiempo. Tú nunca nos has abandonado, ni lo harás, porque tu palabra dice, tú dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin, Amén. y que no nos abandonarías ni nos dejarías. Y lo creemos, lo creemos. Señor, que así como Pablo, eh, que estaba solo, estaba siendo perseguido, estaba siendo acusado, estaba en tribulación, en situación de temor, eh, él contaba con tu presencia, con tu apoyo. Nosotros entendemos que ahora, en cada circunstancia, que a cada uno nos pueda estar tocando vivir, tú estás al Amén. control. Tú sigues estando al control, Jesús. Tú sigues siendo el Señor soberano. Tus planes son perfectos, son altos y tienen propósitos de salvación. Amén. Señor, que tu mensaje, que el mensaje de Cristo que salva, que liberta, que transforma la eternidad de las personas, que nos perdona de los pecados y nos hace nuevas criaturas, esté actuando poderosamente en este tiempo y que podamos compartir ese mensaje en cada lugar, en cada circunstancia, Señor. Aunque sea un lugar insólito, con gente que nunca pensábamos, pero que tú abras puertas y que tú abras nuestra boca y que de nuestra boca salga palabra que impacte los corazones. En el nombre de Jesús. Yo te pido por mis hermanos y amigos que están escuchando en este momento, que tu presencia les visite,
que así como Pablo se sintió reconfortado por tu palabra, Jesús, ellos en esta noche se sientan reconfortados por tu presencia y por tu palabra allí en su casa, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Y que tú puedas, Señor, obrar poderosamente tus milagros, tu poder en cada uno, cumpliendo tus planes sobre cada uno. Nos rendimos a ti, Señor. Nos dejamos llevar en tus manos de amor y de poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias por haber estado esta noche con nosotros, compartiendo este tiempo. Ahí tu papá nos dice que tiene una anécdota personal de un problema. En un Jumbo 747, bueno, y ahí seguramente se hizo más cristiano que antes. Aprendió a orar en lenguas, capaz, anda a saber. Exacto. Muy bien, que tengan un buen descanso. Dios te bendiga mucho. El próximo domingo nos vemos a las 10 de la mañana en el templo, y para los que no pueden asistir a través de este mismo medio. Y para los que les gustan los coros, tenemos unos coritos lindos para compartir en esta noche, para irnos a dormir canchengueando con el Señor. Un abrazo grande, Dios te bendiga, y bueno, si Dios quiere, el domingo a las 10 de la mañana en el templo o por Facebook Live. Un abrazo, bendiciones. Dios les bendiga. El hijo del rey y sus redimidos y el reino. Sanaban los enfermos, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno. Y toda la gloria siempre para el Rey de Reyes. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Y si le alabas te gozas. 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 Y si le alabas.
Pedro sanaban los enfermos, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno.